Buenas tardes con todos. Mi nombre es Denis Arana, soy hematólogo del Hospital Almenara. Primero agradecer a los organizadores por la invitación. En los siguientes 30 minutos vamos a hablar de un tema complejo, pero a la vez fascinante, a la vez muy complejo. Trastornos de la hemostasia. Entonces, primero una breve reseña histórica. Ya hace 2000 años el griego Platón describe que una vez que la sangre sale del cuerpo se forman unas fibras, unas fibrinas, al cual le denomina el nombre de fibrina. Gracias. Gracias. Ok. Luego, en los siguientes años, en 1905, Morawitz primero describe el factor tisular, que es el que va a iniciar toda la coagulación. Y ya en 1960, hace más o menos 55 años, dos grupos describen la cascada de coagulación, que es la que tenemos hasta ahora. ¿Qué es la hemostasia? Entonces, nosotros normalmente en el cuerpo circula la sangre en un flujo en estado procoagulante y anticoagulante. Hace que la sangre esté en un estado fluido y que no vaya a sangrar por ninguna parte o se vaya a formar trombos. La hemostasia es el proceso de formación del coágulo sanguíneo cuando hay un daño o injuria vascular. Cuando la pared vascular es dañada, la respuesta va a ser rápida, localizada y regulada estrictamente. Esto paralelamente va a ocurrir y rápidamente y en una forma estricta. No puede haber más coagulación de la debida porque nos va a formar trombos. Y no puede haber más anticoagulación de la debida porque nos va a producirse mayor sangrado. Estos son 4 puntos importantes que debemos tener en cuenta en una hemostasia. Los 4 que tenemos ahí, los 4 principales. El primero, ante un daño endotelial, se forma el tapón plaquetario. El segundo es la cascada de la coagulación. Luego que la coagulación se está formando, tiene que parar o haber un stop, y eso lo hacemos por terminación del coágulo por un control antitrombótico. Y luego esta fibrina, que puede estar en exceso, tiene que ser removida y se hace por fibrinólisis. Entonces vamos a desarrollar estos 4 puntos. La formación del tapón plaquetario. Ante una lesión endotelial inicial, lo primero que ocurre para formarse este tapón plaquetario es que las plaquetas se activan, pasan de una forma en descanso a una forma activa. Estas plaquetas son activadas en el sitio del daño vascular para formar el tapón plaquetario. Para que se forme esta activación necesitamos 4 componentes. El ADP, epinefrina, colágeno y trombina. El ADP y la epinefrina son débiles activadores de plaquetas, y el colágeno y la trombina son potentes activadores plaquetarios. Entonces, para que se forme el tapón plaquetario, lo primero es que las plaquetas se deben activar. Luego que las plaquetas se activan, estas se tienen que ver en 4 procesos funcionales, que van a ser paralelamente 4 procesos funcionales: adhesión plaquetaria, agregación plaquetaria, secreción y actividad procoagulante. Estamos en la formación del tapón plaquetario. Ante una injuria inicial, las plaquetas se activan y luego hacen 4 procesos funcionales. Adhesión plaquetaria, la cual interviene la glicoproteína 1B95 y el factor von Willebrand, que se van a unir a la matriz subendotelial. A la lesión en el endotelio, estos receptores plaquetarios, la glicoproteína, es la que se va a unir, y el factor von Willebrand. Además, también se describe la glicoproteína 1A2A, que se une a las fibras de colágeno en esta misma lesión endotelial. Pero más importante es la glicoproteína 1B95. La deficiencia de esta glicoproteína se denomina enfermedad de Bernard-Solier, y la del factor von Willebrand, enfermedad de von Willebrand.
Una vez que se ha adherido estas plaquetas a la lesión endotelial, se van a agregar más plaquetas, va a haber mayor plaquetas que van a unirse. Y esto se da por la glicoproteína 2B3A. La deficiencia de esta glicoproteína 2B3A es la que conocemos como trombastenia de Glanzmann. O sea, casi paralelamente ocurre, se adhiere y se van agregando. Se adhiere por las glicoproteínas 1B y se agrega por la glicoproteína 2B3A. Luego estas plaquetas van a secretar sus gránulos, que son los gránulos alfa y los gránulos densos. En los gránulos alfa tenemos el fibrinógeno, hay más factor von Willebrand, y en los gránulos densos tenemos a ATP, ADP. Y luego una actividad procoagulante con fosfolípidos procoagulantes. Acá tenemos más o menos en resumen lo que le he comentado. Ante una lesión endotelial, que puede ser por una herida, un trauma, la matriz subendotelial va a ser expuesta y lo primero que va a hacer es que esta plaqueta se active. La plaqueta que está en descanso se activa. Luego con la glicoproteína 1B y el factor von Willebrand se van a unir a esta matriz subendotelial. Una vez que esté unido, que haya pasado la adhesión, se agregan con la glicoproteína 2B3A. Okay. Se forma el tapón plaquetario. Más o menos en resumen, plaquetas que están descansando se activan. Lo primero que tiene que ocurrir ante una lesión endotelial es que las plaquetas se activen. Luego con la glicoproteína 1B se van a adherir a la matriz subendotelial. Luego va a llamar a más plaquetas y va a haber una agregación plaquetaria y estas plaquetas van a secretar, va a haber secreción plaquetaria y se va a formar lo que vamos al segundo paso, que es la cascada de coagulación. Entonces, el primer paso ante una lesión endotelial, primero se activan las plaquetas, luego todo rápidamente y secuencialmente se activan, se adhieren, se agregan, hay una secreción plaquetaria y una actividad procoagulante. Entonces pasamos al siguiente punto inmediatamente, que es la cascada de la coagulación. El rasgo central de la cascada de coagulación es una activación de una serie de proenzimas o proteínas precursoras inactivas a enzimas activas, resultando en una amplificación de la respuesta escalonada. Se establece que la exposición del factor tisular, que es el evento primario, al sitio dañado, una vez que la lesión endotelial, las células endoteliales, hay una lesión a nivel del endotelio, las células endoteliales van a secretar este factor intrínseco, este factor tisular, perdón, y va a haber una unión con el factor 7 activado, y ese es el que va a desencadenar toda la coagulación. Lo vamos a ver ahora más adelante. Es el evento fisiológico primario en iniciar la coagulación. Factor tisular y el factor 7 activado. En una forma resumida, en una forma sencilla, ante una herida, ante una lesión, factor tisular de las células endoteliales con el factor 7A se van a unir y van a activar el factor 10A, la trombina, convierte de protrombina a trombina y generan la fibrina. Esta es la vía intrínseca conocida, la vía extrínseca, perdón, el factor tisular, vía extrínseca, pero esta pequeña cantidad de fibrina producida por este mecanismo es muy poco, la cantidad es mínima. Entonces, ¿qué hace el organismo? Este mismo factor 7 y factor tisular va a activar el 9, esta trombina va a activar el 11 y este 11 va a activar mayor cantidad de 9, este factor 10 va a activar el 8 y nos va a llevar a la vía intrínseca, a activarse, lo que antiguamente se conocía como vía intrínseca. Y nos va a llevar a mayor cantidad de factor 10 con el 5 y va a haber mayor cantidad de fibrina. Se dice que esta segunda vía es más o menos 300.000 veces más potente que la primera de fibrina. Y eso podría ser la razón que ante una deficiencia de factor 8 o factor 9 en las hemofilias se produce el sangrado. En un paciente con hemofilia lo que no tenemos es el 8 o 9, dependiendo que sea el A o el B, ¿no? Ante una lesión se secreta el tisular, el 7, llega al 10 con trombina y forma la fibrina, pero es muy poca la cantidad. Es muy poca la cantidad, entonces se produce la hemorragia. Pero en un paciente normal se secreta mayor cantidad de 11, este activa el 9, el tisular y el 7 también activa el 9,
con el 8 y nos forman la vía intrínseca. Esto es más o menos lo que le comentaba. Tenemos una fase de iniciación. Factor tisular, factor 7, convierte el 10 en 10 activado, protrombina, trombina. Esa es la vía final, convertir el fibrinógeno en fibrina. Esa es la fase de iniciación con pequeña cantidad de fibrina. La amplificación, esta trombina va a secretar factor 11 o va a activar al 11, activa al 8, activa al 5. Y esto nos va a ayudar a que haya mayor cantidad de protrombina. ¿Okay? Entonces, nuevamente, este 9 con el 8 que ya han sido formados en la amplificación, con el 10, 5A, y se forma mayor cantidad de protrombina, trombina, fibrinógeno, fibrina. ¿Okay? Esta es la antigua cascada de coagulación que todavía se utiliza y que acá lo tenemos más o menos claro lo que he explicado. Inicialmente, el factor tisular es el desencadenante. Con el 7 activado, van a convertir el 10 en 10A. A su vez, va a producir 9, pero este 10A, con la protrombina, trombina, fibrinógeno en fibrina y se forma el polímeros de fibrina. Esta es la vía extrínseca. ¿Okay? Pero no solamente queda ahí, sino que cuando está formando, va a producir, esta trombina va a producir factor 5, va a producir factor 8, va a producir factor 11. Y esto nuevamente va a producir este 11 con el 9, este 8 con el 9 y el 8 nuevamente van a llevar al 10, 10A, y se va a formar protrombina y lo va a convertir en trombina. Esta es la cascada de coagulación, ¿okay? Que se inicia con el factor tisular, se une con el 7, luego hay una serie de reacciones que van activando el 10 en 10A, la protrombina en trombina y el fibrinógeno en fibrina. Y a la vez que va produciendo este factor tisular 10, también me produce 9, y la trombina va a necesitar mayor cantidad de factores, produce el 5, el 8, el 11. Y se forma como una retroalimentación. Se vuelve a formar el 9 y el 8 y continúa la coagulación. Nuevamente tenemos, esto es para ver la vía intrínseca acá en la parte superior. ¿Cómo es que se forma entonces? Ante una lesión, el factor tisular es el que va a iniciar toda la cascada de coagulación y se va a amplificar y propagar con la trombina y con el factor 10. Va a perpetuar, va a haber una retroalimentación. Y eso va a llevar como una retroalimentación y va a seguir formándose. Entonces, ¿dónde tenemos el papel de la vía intrínseca? La vía intrínseca puede empezar si es que exponemos este factor 12 con vidrio, con celite, se puede activar. Pero no es muy demostrado. Se ve que la deficiencia del factor 12, de precalicreína, del quininógeno de alto peso molecular, no produce sangrado. O sea, no hay una buena observación de que esto nos lleve a toda la coagulación. Más desde el factor de la vía extrínseca, el factor tisular, y todo se van complementando como he explicado, y esta vía intrínseca queda ahí, todavía está ahí, todavía se reconoce, pero las deficiencias de estos factores no producen sangrado. La deficiencia del factor 11 es la que produce una diátesis sanguínea o un sangrado leve, sobre todo en estados postquirúrgicos, y se le atribuye que este 11 también está muy ligado con el 9, no es que esté ligado con los de arriba. El 11, 11A con el 9 convierte con el 8 y nuevamente se forma. Y sobre todo cuando se está formando la vía extrínseca, cuando se está produciendo todo este desencadenamiento de cadenas, que el objetivo es llevar a la fibrina. Los puntos importantes es el protrombina, trombina, el factor 10, factor tisular con el factor 7. Okay. Rápidamente para ver, esta es la fase de iniciación, factor tisular con el 7, con el 10 nos convierte la cantidad de trombina en poca cantidad. Esta trombina va a producir, ¿cómo está, doctor? Va a producir mayor cantidad de 8, 5, 9, 11, y esto nuevamente nos va a llevar a la coagulación formando fibrina.
algunos factores de coagulación, las vitaminas K dependientes, 2, 7, 9, 10, proteína S, C, los cofactores serin-proteasa, fibrinógeno, factor, sistema de contacto y algunos inhibidores, el cual vamos a hablar. Entonces, como hemos visto, inicialmente ante una lesión se activa la plaqueta, esta a su vez hace adhesión, agregación, secreción plaquetaria, nos lleva a la cascada de coagulación con la vía extrínseca, vía intrínseca, y esta cascada de coagulación nos va a formar mayor cantidad de protrombina en trombina, fibrinógeno en fibrina. Entonces, si esto se perpetúa, nos va a llevar a trombosis. Tiene que haber alguien o algo como lo detenga o como haga un stop de la coagulación. Entonces, esta coagulación es regulado por varios mecanismos. Dilución de procoagulantes en el flujo sanguíneo, una remoción de estos factores de coagulación a través del sistema retículo endotelial y control de los procoagulantes activados y de las plaquetas por vías antitrombóticas naturales. Estas vías antitrombóticas usualmente están en las células endoteliales. Entonces, la terminación de esta coagulación involucra dos inhibidores de enzimas. Como habíamos visto, la trombina era uno de ellos, entonces tenemos uno, la antitrombina, que va a inhibir la trombina, y el factor tisular, que era el que iniciaba el primer paso de la coagulación. Entonces hay un inhibidor de la vía del factor tisular. Y la vía de la proteína C, que es una vía de la coagulación, que ahora lo vamos a ver. Entonces acá tenemos los tres puntos. Tenemos el inhibidor de la vía del factor tisular, que se va a unir a dos específicamente. Al factor 10 lo va a inhibir, este inhibidor de la vía del factor tisular, y una vez con el factor 10 me va a inhibir el factor tisular con el factor 7. El que iniciaba la coagulación lo inhibe el inhibidor de la vía del factor tisular. La antitrombina se une a la trombina, se une al factor 2 y en una forma equimolar lo va a inhibir. Además, esta antitrombina, que no está en el gráfico, inhibe al 9, al 10, al 11 y al 12. Okay, entonces tenemos los dos y tenemos la vía de la proteína C. La trombina además se va a unir con la trombomodulina, la antitrombina con la trombina se va a potenciar con la heparina. La heparina se une a la antitrombina y lo potencia unas 300 a 500 veces más y va a inhibir mayor cantidad de factor 2, de factor 9, 10, 11 y 12. La trombina se une con la trombomodulina y una vez unida esta pierde sus propiedades de convertir mayor cantidad de factor 5 o factor 8. Además, con el receptor de la proteína C activada se va a unir a la proteína C y todo esto nos va a unir a la proteína S y se va a formar la proteína C activada que va a inhibir al factor 5 y al factor 8. Entonces tenemos las tres principales, los dos sistemas enzimáticos, el inhibidor de la vía del factor tisular, la antitrombina y todo el sistema de la proteína C activada. Para ver lo de la proteína C activado, trombina, trombomodulina, proteína C activado con la proteína S nos inhibe el factor 5 y el factor 8. Entonces acá para hacer hincapié en el factor 5 de Leyden. Esta proteína C activada va a clivar al factor 5 en la posición 506 de la arginina, en el factor 5. El factor 5 de Leyden, esa arginina en la posición 506 es reemplazada por la glutamina. Entonces va a hacer que este factor 5A sea más resistente a ser clivado o a ser reducido por esta proteína C activada, formándonos un estado hipercoagulable. No lo va a eliminar rápidamente esta proteína C activada porque vamos a tener a este factor 5 de Leyden. Okay. Por último, el cuarto paso tenemos la inhibición o la eliminación del coágulo excedente por fibrinolisis. Entonces tenemos los cuatro pasos. Nuevamente activación plaquetaria, luego adhesión, agregación, secreción, la cascada de la coagulación, un stop de esta cascada de coagulación que lo hace con los inhibidores de la coagulación y tenemos que eliminar el coágulo excedente por fibrinolisis. ¿Esto con quién lo hacemos? ¿Quién lo hace? La plasmina. ¿Cómo se forma esta plasmina? Con este plasminógeno y este activador tisular del plasminógeno. Nos va a formar la plasmina. Esta plasmina va a actuar sobre la fibrina.
y va a producir degradación de esta fibrina, produciendo productos de degradación de fibrina. ¿Quiénes actúan sobre esta plasmina? Tenemos al inhibidor, o sea, el activador tisular del plasminógeno. Con el plasminógeno nos va a formar la plasmina. Entonces tenemos un inhibidor del activador del plasminógeno que lo va a estar controlando. Además tenemos una alfa-2 antiplasmina que actúa directamente sobre la plasmina. Tenemos una proteína importante también, el inhibidor de la fibrinolisis producido por la trombina. Esta trombina, cuando se une con la trombomodulina, que nos va a frenar ya la replicación o la coagulación, esta trombina con la trombomodulina va a decir, ok, vamos a parar que la fibrina que está formada no sea degradada más. Paro la coagulación y además inhibe la fibrinolisis. La fibrina que ya está formada no va a dejar que esta plasmina la degrade más. Okay. Nuevamente, y para terminar, el sistema fibrinolítico, vemos que está la alfa-2 antiplasmina con la plasmina, que están en equilibrio, y ante una fibrina tenemos al plasminógeno con el activador tisular del plasminógeno que va a convertirse en plasmina y va a degradar este producto hasta llevarlo a cubrir solo la lesión. Creo que es la última. Okay. Gracias. Si tuvieran alguna pregunta. La pregunta es, en las pruebas de laboratorio, si serían diferentes los resultados de un paciente que está anticoagulado y un paciente con un trastorno de coagulación. Ok. O sea, un paciente anticoagulado. Nosotros la anticoagulación la medimos con bueno, la vía extrínseca es con el tiempo de protrombina y la vía intrínseca con el tiempo de tromboplastina parcial activado. Si está prolongado por un problema de coagulación, por un tipo de deficiencia de una cirrosis hepática, por ejemplo, o en el caso de un anticoagulado, se nos van a prolongar estos tiempos. Si tenemos una hepatopatía, esto nos va a producir alteraciones de los factores de coagulación vitamina K dependientes, el 2, 7, 9 y 10, y lo que nos lleva usualmente es una prolongación del TP o del INR. Y si a ese paciente le tengo que hacer un proceso o un examen laboratorial, sobre todo si es una cirugía, porque si es un examen de sangre, salvo que esté muy, muy prolongado o muy complicado, con mucho sangrado, podría ser una contraindicación relativa. Pero en un examen, en una cirugía donde hay que abrir, y si es una cirugía abierta y una cirugía extensa, sí tendríamos que prepararlo, dar factores de coagulaciones extras para tratar de minimizar el sangrado en el acto operatorio. Los AGAs también pueden producir un poco más de sangrado porque son sangres arteriales. Si está en el doble, en el triple, yo creo que una buena presión para un examen de laboratorio es suficiente. Si está prolongado más de 5 veces, habría que ver los demás, cómo está físicamente, si está sangrando, si tiene epistaxis, gingivorragia, donde podría dar otro tipo de factor de coagulación. Pero si solamente es un examen de sangre tipo sanguíneo, yo no creo que sea otras medidas más que hacer buena presión. Personalmente, como deficiencia de factor 13, no que recuerde, la deficiencia del factor 13 que está en la parte es el que nos va a estabilizar el coágulo de fibrina. Una vez que la fibrina se ha formado, este factor 13 los va a entrecruzar, los va a hacer que se vuelvan más fuertes. No que me recuerde, pero sí está muy asociado, algunos estudios lo asocian con problemas de abortos recurrentes, problemas de factor 13 y problemas de fibrinógeno. Cuando se busca pacientes que abortan continuamente, hay que buscar esos dosajes de factor de coagulación que están más relacionados.